Queridos hermanos y hermanas en Cristo, los saluda Luzberta Jiménez Mendoza del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta mañana quiero invitarte para que compartamos juntos la reflexión del Santo Evangelio, pero no sin antes pedir la inspiración divina, la presencia del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la intercesión de nuestra Santísima Madre para poder meditar en su palabra. Y estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma, la quinta semana de Cuaresma, y vamos a leer el Santo Evangelio de San Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús por su parte se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que se sienta libre de culpa, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio existen varios personajes. En el evangelio son los maestros de la ley y los fariseos, la mujer adúltera, Jesús y un personaje que no aparece aquí en la palabra de Dios. Y vamos a empezar por los fariseos. Los fariseos le trajeron la mujer a Jesús porque bien podían verla matado de ellos a pedradas como según la ley de Moisés, pero para ponerlo a prueba se la trajeron y le dijeron: la ley de Moisés ordena matar a una mujer sorprendida en adulterio a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús guarda silencio, se inclina y empieza a escribir en el suelo. Eso no quiere decir que los haya ignorado, sino que lo que Jesús nos da a entender aquí es que Él le deja el juicio a Dios. Y se agacha y sigue escribiendo en el suelo. Y le siguen insistiendo. Se levanta y les dice: aquel que se sienta libre de culpa, que arroje la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que empezaron a irse uno a uno, empezando por los más viejos. Nosotros a veces estamos como los maestros de la ley y los fariseos. A veces nos ponemos a juzgar a las demás personas, a condenarlas, cuando nuestros pecados son peores que los que aquella persona que estamos condenando. A veces tomamos el lugar de los maestros de la ley y los fariseos, también en el sentido de que ponemos a Dios a prueba. Por ejemplo, en estos momentos: Señor, ¿qué no estás viendo? Que esta epidemia se está extendiendo por todos lados y tú no haces nada. ¿Qué, ya no nos abandonaste o qué? Podemos ponernos en ese plan y nos estamos poniendo en el lugar de los fariseos y los maestros de la ley. Pero hay algo muy hermoso que ocurrió aquí.
Para mí es lo más sobresaliente. La mujer que se queda a solas con Jesús. El pecador frente al confesor. Ella, lo más hermoso es que ella no justifica su pecado, como hacemos muchos de nosotros. Es que cometí este pecado porque acá me hicieron esto y que no me quedó de otra. No, ella guardó silencio y se quedó esperando a ver qué Jesús le iba a decir. Cuando Jesús se levanta y le dice, ¿dónde están? ¿Ninguno te condena? Ella contesta, ninguno, Señor. Fíjate que para mí esa palabra ninguno, Señor, me da a entender que aquella mujer estaba humillada ante aquel que le podía perdonar sus pecados. Ella sí creyó que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Y se queda esperando la palabra de Jesús. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Fíjate qué hermoso. Me gustaría que nosotros nos pusiéramos en este momento en el lugar de la mujer. Tomar el lugar de la mujer. Dice la palabra de Dios que ella permanecía de pie ante Jesús. Pero yo te voy a pedir que vayamos más allá. No solo de pie, sino de rodillas ante aquel que nos va a juzgar. Aquel que si el Señor nos llama a cuentas a través de esta epidemia, podemos estar en su presencia ante el juicio y es el que nos va a juzgar. Por eso es muy importante tomar el lugar de la mujer y pedirle perdón de corazón de veras a Dios, de poner todos nuestros pecados. No hacer lo que el personaje que no existe aquí en la palabra de Dios, pero que existió. Y es el hombre que pecó con la mujer adúltera. ¿Dónde está ese hombre? Tal vez podemos pensar que venía con los fariseos y los maestros de la ley acusándola, o tal vez fue a esconderse de la presencia de Dios. Porque nosotros al pecar, lo que hacemos es escondernos de Dios, apartarnos de la gracia de Dios. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Apartarnos de la gracia de Dios. Y este es un momento, queridos hermanos y hermanas, no para esconder nuestro pecado ni nada, sino para ponerlo ante los pies de Dios pidiendo su misericordia. También te invito para que oremos. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. La oración es un grito desesperado de nuestro corazón a Dios implorando su misericordia. En estos momentos, queridos hermanos y hermanas, qué bonito que nosotros nos pusiéramos en la presencia de Dios y recibiéramos esa palabra que recibió la mujer adúltera. Tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero también quisiera reflexionar un poquito yo sé que estamos pasando un tiempo difícil, muchos tenemos miedo, sentimos temor, pero el salmo de este día, el salmista nos dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjate qué bonito, que si nosotros creemos que pertenecemos al rebaño del pastor, no tenemos por qué temer, no tenemos por qué tener miedo porque estamos bajo la protección de ese pastor si estamos en su redil. El siguiente versículo nos dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, su vara y su collado me sostienen. Tal vez pensemos que estamos caminando en un valle de tinieblas en este momento, en un valle de oscuridad que no le encontramos salidas. Pero aunque estemos pasando esos momentos, el salmista nos dice que su vara y su collado nos sostienen. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros?
Queridos hermanos, en este día quiero seguir invitándote para que juntes tu familia, medites en la palabra de Dios, recen el Santo Rosario, vean la Santa Misa en las redes sociales, hagan una comunión espiritual. Y los invito a que no tengamos miedo, a que depongamos nuestros pecados. Es un tiempo de arrepentimiento, de reconciliarnos con el Señor, para que si Él nos llama a cuentas, nos agarre en un buen momento, con nuestra conciencia y nuestra alma limpia. Que Dios te bendiga, no tengas miedo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que Dios te bendiga, la Santísima Virgen te proteja y San Miguel Arcángel nos defienda de esta epidemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.